Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los países más dinámicos de Asia, Vietnam, un país que ha logrado transformarse de una economía agrícola a una potencia industrial en apenas 4 décadas. Sí, exacto. Lo más interesante es que sus cifras son más recientes y es algo sorprendente, diría yo. Fíjate que en 2025 Vietnam registró un crecimiento del PIB del 8%, bueno, y convirtiéndose en una de las economías o con una de las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial. Entonces, pues personalmente haría una pregunta de que cómo lo logra y qué retos se enfrenta el país. Eso es lo que vamos a analizar hoy, repasando sus principales variables macroeconómicas. Empecemos. Sí, en cuanto al PIB, como le digo, Vietnam tuvo un PIB nominal de aproximadamente 514 mil millones de dólares en 2025, con un PIB per cápita de unos 526 dólares. Pues eso puede sonar bajo comparado con economías occidentales, pero de igual hay que tener en cuenta que hace 40 años este país era mayoritariamente agrícola con altísimos niveles de pobreza. Y su tasa de crecimiento es lo realmente llamativo. En 2024 el PIB creció en un 7.1% y en 2025 alcanzó el 8.2%. Para poner esto en contexto, el promedio mundial ronda en un 3.2%. Vietnam crece más el doble que el promedio global. De igual tenemos que abrir una interrogación sobre cuáles son los motores de ese crecimiento, que son tres principalmente. Bueno, tenemos, ¿cómo es que se llama eso? El consumo privado, que prácticamente representó casi la mitad del crecimiento del PIB en 2024. Está también la inversión en capital fijo y las exportaciones manufactureras, que especialmente, bueno, en especial en electrónica, textiles y calzado. Grandes empresas como Samsung y proveedores de Apple han instalado fábricas en Vietnam, convirtiendo al país en un hub de producción global. Eso le ha dado un impulso enorme a su sector industrial. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la inflación. Bueno, cabe recalcar que para el año 2025 la inflación promedio se mantuvo por debajo del 4%, con una meta del gobierno entre 4.5% y el 5%. También tenemos la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía. Eso fue aproximadamente entre 3,2%. Eso es una buena noticia para la estabilidad económica. El Banco Estatal de Vietnam bajó su tasa de política monetaria del 5.5% al 4.5% durante 2023, adoptando una postura acomodaticia para estimular el crecimiento sin disparar la inflación. Sí, aunque se deben monitorear los precios de alimentos y los costos de salud que se han subido, porque en el primer semestre de 2025 los costos médicos aumentaron a un 14.4%, lo que presiona el nivel de vida de los hogares de menores ingresos. Otro punto que hay que mencionar es el empleo y mercado laboral. En cuanto al empleo, Vietnam tiene una tasa de desempleo extremadamente baja, alrededor de 2.2% al 2.3%. Eso es en pleno empleo en términos prácticos. Sí, pero hay matices importantes. Vietnam tiene una población joven y una gran proporción de trabajadores informales, especialmente en el sector agrícola y en pequeñas empresas. De igual, la calidad del empleo es un reto. Muchos trabajadores tienen ingresos bajos y poca protección laboral. El ingreso promedio de los trabajadores formales fue de unos $295 mensuales en 2024. Las brechas de género también persisten. Los hombres ganan en promedio un 33% más que las mujeres, y entre áreas urbanas y rurales la diferencia también es significativa. De igual, cabe mencionar que Vietnam es una economía altamente integrada al comercio internacional.
¿Cómo le digo? Sus exportaciones en 2024 crecieron un 15,4%, impulsadas por principalmente por electrónica, textiles y maquinaria. Y tiene también como Estados Unidos, que es su principal destino, representando casi el 30% del PIB en exportaciones. Pero hay un riesgo importante: las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos y el aumento de aranceles a productos vietnamitas podrían golpear sus perspectivas de exportación. Se proyecta que el crecimiento de exportaciones se desacelere del 15,4% en 2024 a apenas el 8% en 2025. Sí, pero Vietnam ha firmado múltiples acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo de Libre Comercio entre 12 economías de Asia, Pacífico y América. No crea que Vietnam va a quedar atrás, y eso es lo que le da acceso a preferencial a mercados de Asia y Europa, y pues eso le ayuda a diversificar y no depender solo de unos o dos socios comerciales. Otro punto que también hay que mencionar es la deuda pública y la política fiscal. En cuanto a las finanzas públicas, Vietnam ha mantenido un déficit fiscal moderado, promediando alrededor del 2,6% del PIB en la última década. Su deuda pública está cerca del 60% del PIB, acercándose al techo legal del 65% establecido por el gobierno. Para ese tema mismo, el gobierno ha apostado por aumentar la inversión pública en infraestructura, aunque en 2024 solo ejecutó dos tercios del presupuesto previsto. La recaudación de impuestos sigue siendo un reto estructural, ya que la base tributaria es relativamente pequeña, dado o debido al alto porcentaje de economía informal. También se implementaron reducciones del IVA del 2% para estimular el consumo. Esas políticas expansivas han ayudado al crecimiento, pero implican que hay menos margen fiscal si la economía se desacelera. Siguiendo con el sistema financiero, vietnamita ha tenido momentos de turbulencia. Por ejemplo, el caso en 2022 quebró el quinto banco más grande del país, generando incertidumbre en el sector inmobiliario y bancario, y siendo hoy los créditos en mora han subido al 5,3% en 2025. Sin embargo, el crédito total ha crecido casi un 18% en 2025, lo que muestra una recuperación del apetito inversor. La inversión extranjera directa alcanzó 27.600 millones de dólares desembolsados en 2025, el nivel más alto en 5 años. Así es, la manufactura y el procesamiento atrae el 56% de esa inversión, seguido por el sector inmobiliario. Eso refleja que los inversionistas extranjeros siguen apostando por Vietnam como destino de producción, especialmente como alternativa a China. Vamos a hablar ahora de la pobreza y desigualdad. Vietnam ha tenido logros notables en reducción de la pobreza. Desde su apertura económica en los años 80, ha sacado a decenas de millones de personas de la pobreza extrema. El PIB per cápita ha crecido significativamente, aunque sigue siendo menos de la mitad del promedio mundial de $10.589. Pero la desigualdad persiste. Las brechas entre zonas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres, y entre las etnias mayoritarias y minoritarias son significativas. Las políticas de inclusión social del gobierno han avanzado, pero el ritmo de mejora no es uniforme, que digamos. Otro punto que no hay que dejar por fuera es la innovación y la productividad. Vietnam ha avanzado en transformación digital. El gobierno ha identificado como prioridad la infraestructura digital, las energías renovables y la educación técnica. La producción industrial en enero de 2026 creció un 21,5% interanual,
una cifra récord. Pero como lo pueden ver, hay retos de fondo, por ejemplo, en la productividad. Vietnam sigue dependiendo mucho de la mano de obra barata y de industrias de ensamblaje con bajo valor agregado. Para esto, para alcanzar el estatus de economía de altos ingresos para 2045, que es su meta nacional proyectado, y para eso necesita avanzar en innovación, educación y tecnología. Bueno, para cerrar, ¿qué conclusión sacamos del análisis macroeconómico de Vietnam? Yo diría que es un caso de éxito relativo, un país que logró crecer rápidamente gracias a las políticas de apertura comercial, atracción de la inversión extranjera directa y estabilidad macroeconómica. Totalmente de acuerdo, compañero. Por ejemplo, las políticas económicas, tanto monetaria como fiscal, han sido fundamentales en esa parte. El Banco Central logró mantener la inflación bajo control sin sacrificar el crecimiento, y la apertura comercial a través de los acuerdos internacionales que se mencionaba anteriormente le dio acceso a mercados globales que multiplicó sus exportaciones también. Pero también quedan retos claros. La dependencia del comercio con Estados Unidos es un riesgo. El sistema financiero necesita mayor supervisión y la desigualdad social persiste. En resumen, Vietnam tiene que seguir reformándose. En resumen, Vietnam hoy por hoy es un ejemplo de cómo las políticas macroeconómicas bien implementadas pueden transformar una nación. No es perfecto, pero la trayectoria es impresionante. ¿Cierto, compañero? Muy de acuerdo con usted, compañero. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Este ha sido nuestro análisis de las variables macroeconómicas de Vietnam. Hasta la próxima.